¿Debe abandonar un pastor el ministerio por el pecado y la rebeldía de uno de sus hijos? Pablo dice en 1 Corintios que hay requisitos para que los pastores y ancianos, o para que un hombre pueda aspirar al obispado, a ser un pastor, a ser un anciano en medio de la casa de Dios. Uno de esos requisitos es que él debe gobernar bien su casa, porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? O sea que para poder nosotros ejercer un servicio en la casa de Dios, necesitamos ejercer también un servicio y un gobierno en nuestras casas. El problema está en que muchos cristianos, y no solo muchos cristianos, sino muchos pastores, no han sabido tratar el pecado y las dificultades que se presentan con sus hijos, cosa que la palabra nos habla. Entonces, un hombre no debería abandonar el ministerio por el pecado de su hijo, porque al fin y al cabo es el pecado de su hijo. Lo que sí se puede volver un problema para el hermano es que él permita que ese pecado suceda en su casa y él lo tolere. Esa situación va a traer un mal testimonio para el hermano, esa situación va a traer un mal testimonio del delante de la iglesia y esa situación va a minar la autoridad del hermano. Y no solo va a minar la autoridad del hermano, él mismo en su conciencia va a sentir que no va a poder hablar con libertad y con autoridad a la congregación porque él sabe que hay cosas en su casa que atentan contra lo que él está hablando. Entonces, si realmente esto llega a ser un problema para un pastor, si realmente esto llega a ser para alguien que tiene un ministerio visible en la casa de Dios. Hay un ejemplo muy claro en el Antiguo Testamento que es el ejemplo del sacerdote Elí. El sacerdote Elí tenía dos hijos que ministraban en la casa de Dios, y estos dos hijos eran personas que no tenían temor del Señor, que no tenían conocimiento del Señor y además tenían una vida bastante pecaminosa. Se acostaban con las mujeres a las puertas del tabernáculo y hacían abuso de las ofrendas, robaban de las ofrendas que traían los israelitas a la casa de Dios. Entonces este hombre, al ver el pecado de sus hijos y al escuchar lo que se decía de sus hijos en medio del pueblo, no trató con el pecado de sus hijos y lo permitió. Eso hizo que Dios juzgara severamente la casa de Elí y la vida de sus hijos. Y eso hizo que llegara un tiempo donde el arca de Dios fue cautivada por los enemigos y trayera un tiempo de juicio delante de Dios para el pueblo de Dios. ¿Cuál fue el pecado de Elí? Elí no era responsable por el pecado de sus hijos, pero al saber el pecado que ellos estaban cometiendo, el Señor lo juzga porque Él no les estorbó el pecado. Y en el capítulo 2 dice que Él honró más a sus hijos que al Señor mismo. Entonces, cuando yo en mi casa veo, el Señor permite que el pecado de mis hijos sea visible, a tal punto que no solo yo lo veo, sino que los hermanos se me acercan, o las personas de afuera se me acercan a decirme que mi hijo está teniendo cierta conducta que atenta contra la gloria del Señor, contra la santidad del Señor, contra el nombre que nosotros predicamos. Yo debería tratar con mis hijos, yo debería estorbarles al pecado de mis hijos, porque por amor a ellos debo corregirlos. No es un asunto de que yo voy a odiar a mi hijo, ni que yo voy a estar en contra de mi hijo, sino que el padre al hijo que ama lo corrige y lo disciplina. Cuando yo no lo amo, entonces me abstengo de corregirlo, dice Proverbios. Entonces, cuando yo veo el pecado de mi hijo, yo debo tratar el pecado de mi hijo. ¿Qué tres pecados se deben tratar? Pecados tan visibles y tan grotescos como la borrachera, como que mi hijo sea un ladrón, como que mi hijo sea un fornicario, como que mi hijo sea un drogadicto, como que mi hijo esté andando con personas o cometiendo actos delictivos. Ese tipo de pecados, ese tipo de conductas deben ser tratadas en la casa del siervo de Dios, porque si no eso va a minar su testimonio. Entonces, ¿qué debió haber hecho Elí? Porque el juicio del Señor no fue que él no les haya hablado, porque hay unos pasajes que nos muestran que él sentó y habla a sus hijos y le dicen que no cometieran esos pecados porque estaban pecando contra el Señor. Pero el Señor muestra que eso no es suficiente. Elí, si era un siervo de Dios, él debía obedecer la ley. Y la ley, creo que en Deuteronomio 21, desde el verso 18, nos mostraba cómo trataba un israelita el pecado de sus hijos. Primero, él y su esposa debían hablar a sus hijos.
Él debía sentar a sus hijos y decirle: hijo, eso que estás cometiendo atenta contra la ley de Dios, atenta contra la voluntad de Dios, eso no lo podemos permitir en nuestra casa. Necesitas abandonar ese tipo de pecado. Si el hijo, dice la ley, no escuchare ni a su padre ni a su madre, después de que ellos le han hablado, ellos necesitaban disciplinarlos. Hay muchas maneras de disciplinar a nuestros hijos. La Biblia habla de la vara, la Biblia habla de estorbarles. Y yo sé que el pecado de mi hijo es la borrachera, entonces yo voy a comenzar a cortarle el suministro de dinero a mi hijo para que él no tenga medios económicos para cometer esos pecados. Yo voy a comenzar a prohibirle a mi hijo salir de mi casa, yo voy a castigarlo, él va a tener horas de llegada, horas de salida, voy a comenzar a ejercer una disciplina sobre él. Voy a quitarle el teléfono, voy a quitarle el internet, voy a quitarle el computador, voy a comenzar a tratar con los pecados de mi hijo. Voy a estorbarle a mi hijo para que mi hijo no tenga libertad para pecar contra el Señor mismo, ni contra él, ni contra mí, ni contra su casa, que es una casa del Señor. Entonces dice la palabra: si después de haberle hablado, y si después de haberle disciplinado y de corregido, decía las Escrituras para el israelita por medio de la ley, entonces el padre tomará a su hijo y lo sacará de la casa y lo llevará a los ancianos, y le dirá a los ancianos: mi hijo contumaz y borracho, no me respeta, no me obedece a mi voz, y me está desobedeciendo. Entonces la ley mandaba a los ancianos del pueblo a apedrearle. Así toda la nación y todo el pueblo iba a ver y a temer. Claramente nosotros ya no estamos bajo la ley, y claramente el Señor nos dijo: no juzgaréis para no ser juzgados. O sea, nosotros no podemos traer un hijo y ponerlo delante de un juez, o ponernos por jueces y apedrearlo. Esas son cosas que como cristianos no podemos hacer, pero el principio moral está ahí claramente enseñado. Si yo, después de hablar, mi hijo no me atiende, yo puedo corregirlo, disciplinarlo, estorbarle. Si después de un tiempo de disciplina, de corrección y de estorbo, mi hijo no hace caso a lo que yo estoy diciendo, a lo que yo estoy mandando, yo debo quitar el mal de mi casa, yo debo sacar a mi hijo de mi casa. Si ya tiene edad para pecar, si ya tiene edad para emborracharse, si ya tiene edad para drogarse, si ya tiene edad para robar, si ya tiene edad para ser irrespetuoso con sus padres, si ya tiene edad para hacer todas esas cosas, si ya se siente suficientemente independiente para atentar contra el padre y contra el hogar, el padre puede abrirle las puertas de su casa para que él haga eso, pero fuera de su casa, y honrar al Señor, porque muchas veces la madre o el padre que consiente a su hijo, que permite el pecado de su hijo, está deshonrando al Señor y está honrando más a su hijo que a su mismo padre. Ese era el pecado de Elí. Entonces, un pastor que ve a su hijo en tal pecado, que le ha hablado, que lo ha corregido, por amor al Señor mismo, por amor a su hijo que necesita la reprensión, por amor a la congregación que sirve, él debería sacar ese mal de su casa, porque si no, ese mal de su casa no va a minar solo su testimonio, va a minar a sus otros hijos y va a minar la autoridad que el hombre tiene en el hogar y por ende la autoridad que el hombre tiene en la iglesia. Entonces el pecado muchas veces de muchos pastores, de muchos siervos de Dios, aún de muchos cristianos, es que aman y consienten el pecado de su hijo por el temor de no tratar y disciplinar a su hijo. Y esa falta de autoridad hace que en la casa, hace que las personas pierdan la autoridad en medio de la iglesia de Dios. Entonces es un asunto serio, es un asunto que se debe tratar. Claramente eso implica dolor porque estamos hablando de un hijo mismo. Claramente implica que el papá se debe poner de acuerdo con la esposa para hablarlo y para tratarlo. Claramente eso va a hacer que cause dolor, pero es mejor un dolor que honre al Señor, que permita que el Señor trabaje en la vida del Señor, de nosotros y en la vida de nuestros hijos, y no una situación de disciplina y de juicio de Dios después sobre el pueblo de Dios, sobre la casa de este hombre y sobre los hijos de este hombre. Entonces el Señor nos ha puesto en nuestras casas para representarlo, para honrarlo, para cuidar de ellas, y si no lo podemos hacer en la casa nuestra, ¿cómo lo podemos hacer en la iglesia? Entonces una persona que no tiene la autoridad y el carácter para tratar el pecado de sus hijos, no puede tratar ni cuidar la iglesia. Entonces ciertamente eso tarde o temprano va a minar el ministerio de la persona.